Es la pausa justa, el respiro del alma. Estás vos y estamos nosotros. Un equipo de soñadores que vuelve al aire. Solo hace falta conectar y volar. Este es el recuerdo que nunca existió, o tal vez sí. ¿Lo averiguamos juntos? 2023. Una vuelta de página. Ya comienza capítulo 2. Déjà Vu. Conduce Diego Tejerina. La poesía es la única verdad. La poesía es la única verdad. Cuando llegue la hora en que la muerte deba abrazarnos y llevarnos de la mano a ese lugar donde no hay piel ni huesos, ese día rogaremos estar bendecidos, porque somos la voz del que no la tiene, el sueño que vive entre la verdad y la locura, el silencio que te invita a leer, la esperanza de un mundo mejor. Y cuando sea la hora, que la muerte te pille bailando. Capítulo 2 se prepara para iniciar la última semana del mes de abril. Sean bienvenidos al Déjà Vu, a este nuevo párrafo en el libro de nuestras vidas. Mi nombre es Diego Tejerina y nos acompaña como todos los lunes la mujer que nos invita a leer y a sentir. Beca Pretz, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, yo cansado, no sé por qué estoy agitado hoy. ¿Sí? Sí, no sé. ¿Pero he estado corriendo? No. ¿Sabe qué puede ser? ¿Qué puede? Acabo de dar el último bocado del guiso de fideos con pollito. Está más para una siesta que para un programa de radio. Estoy para la siesta, pero no importa. ¿Será que voy a tener que dormir una hora antes esta noche? Antes de 9, así que como yo estoy así un poco con el pollo en la garganta, vamos a dejar que Beca Pretz inicie su columna de los lunes. Así que Beca, la escuchamos. ¿Qué tiene para reseñar? ¿Qué trajo hoy de lindo? Bueno, muchas gracias Diego. Vamos a dejarlo descansar entonces. Sí. Y vamos a traer, hoy traje La muerte, yo siempre con la muerte. Ay. La muerte de Iván Ilich. Iván Ilich, en realidad, son dos nombres rusos, de León Tolstoy. Muy bien, León Tolstoy. Exacto, Lev Tolstoy. O Lev, exacto. Si Lev Tolstoy, encima, ¿no? Exacto. Tiene una con J. Sí, bueno, sí, no sé ruso, pero bueno. Otra curiosidad de este señor, de don Lev Tolstoy. Sí, era políglota, hablaba 8 idiomas, era impresionante. Yo no sabía que era vegetariano, sabía otras cosas, pero impresionante. ¿Quién pudiera, aunque sea 2 idiomas, ¿no? De los que sabía? Impresionante. Aparte, ya en su vejez aprendió hebreo para poder leer la Biblia. O sea, de primera impresionante, fuente. ¿no? Impresionante. Yes. Bueno, la muerte de Iván Ilich nos trae demasiadas reflexiones hoy, porque es una novela. Los que no leyeron Tolstoy o intentaron leerlo y se cansaron con Ana Karenina o con La Guerra y la Paz, porque son lecturas muy intensas, pesadas, les recomiendo La muerte de Iván Ilich. ¿Por qué? Porque es una novela cortísima, bastante fácil de leer, diría que demasiado fácil para la pluma del autor. Y la verdad es que nos trae una reflexión de vida impresionante en la historia de este personaje que ya les voy a contar. Es una novela corta, muy, muy, muy recomendable, que no tiene descripciones largas ni pesadas, tampoco tiene un vocabulario rebuscado. Ay, qué bueno. Sí, así que me gustan los clásicos y lo recomendaría para iniciar con Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Es una maravillosa novela donde la muerte del personaje es el detonante para hablarnos de la vida, del matrimonio, de su ascenso laboral y de su declive laboral también, que lo lleva a toda una mudanza desde el lugar donde él estaba a la ciudad de Petersburgo, donde sufre por esa mudanza un golpe, que es el que va a detonar toda su cuestión existencial, ¿no? Todas sus preguntas y toda la enfermedad de la cual se va a hablar en la novela. Ahora hago una pequeña reflexión, porque ese pequeño golpe que él no le dio importancia y luego fue creciendo, fue haciéndose una bola, que terminó por determinar toda esta situación existencial en la vida del autor,
del personaje, que aparecen, creería yo que a partir de la mitad en adelante de la novela aparece toda la cuestión existencial. Esto de decir, he perdido el tiempo en cosas, en hacer que los demás estén bien, olvidándome de mí mismo. De mí mismo. ¿no? Además tratando de hacer, de hacer la vida fácil para los demás, haciendo lo que los demás esperan que uno haga. Es así, ¿verdad? Totalmente. Es que en la primera parte nos introducen un poco, si bien la novela empieza contando que había muerto, ¿no? Entre los magistrados se dan la noticia, la leen en realidad en un periódico, la noticia de la muerte de Iván Ilich, no me acuerdo el apellido. Sí, no. Porque era un apellido ruso. Sí, el ruso. Mendeleev o algo así. Sí, el ruso. Y bueno, y toda esta primera parte donde se describe un poco, ¿no? Cómo él llega a ser uno de los magistrados más renombrados, cómo él se casa y tiene hijos y todo por este deber ser que impone la sociedad, y trata siempre de mantener a su familia en un buen nivel económico, con una buena, un buen pasar, con una buena educación, con una buena, en aquel momento, porque hablamos de 1881. Claro. Y como todo ese entorno, porque sobre todo la mujer, ¿no? Era muy cruel en el trato y muy, al que me importa, muy violenta, si se quiere, porque creo que ambos se casaron por este deber ser que imponía en aquel momento para salvarse, entre comillas, ¿no? Las mujeres. Yo he leído esta novela hace años, quizás en el 1890, no tanto, lo leí mucho, pero recuerdo que el personaje conoce a su futura mujer en una gala, en un baile, y la mujer cambia su carácter. Exactamente. A partir de que se enteran que estaba embarazada, que iba a tener su primer hijo, ¿verdad? Exactamente. Acá vemos un cambio radical en uno de los personajes secundarios de la novela, pero que marca mucho la personalidad del propio autor. Era, como bien se lo dice hoy, el autor, dije, ¿no? El personaje principal, un workaholic, un adicto al trabajo. ¿Bien? Pero porque la mujer, ¿no? El trato que la mujer empieza a tener con él lo lleva a volcarse a lo laboral, claro, a llenarse las horas y hacerse un obseso de lo laboral para no estar en su casa, ¿no? Hay mucho de esto hoy en día. Bueno, justamente esto quería llegar. Vemos que hay sociedades que por ahí no cambian, y que si estamos en Rusia, en un ambiente de Rusia, lo trasladamos tranquilamente acá, y mucha gente trata de encontrar una vía de escape en el trabajo, en no enfrentarse quizás a sus, entre comillas, diríamos, problemas, a sus situaciones diarias, buscando un cable evasión. a tierra, ¿no? Una evasión, exactamente. Uh-huh. Este personaje está inspirado en un caso de la vida real, ¿no? Porque Tolstoy, para escribir esta novela, se inspira en Iván Ilich Mechnikov, ahí está, me acordé, que es un magistrado del tribunal de Tula, ¿no? Y él se entera de que había tenido un cáncer abdominal en 1881. El hermano de este Iván original, digamos, del verdadero, le cuenta de una manera tal la historia a Tolstoy, al Tolstoy, al nuestro, autor, sí. Que, bueno, a él lo choquea tanto que decide escribir este personaje, y muy volcado a lo que para Tolstoy también eran las cuestiones importantes, porque Tolstoy era un defensor de la equidad, un defensor de la... estaba en contra de todo lo que era injusticia en ese momento, claro. ¿no? Bueno, como buen magistrado, que me refiero al personaje, ¿no? Sí, porque vuelca mucho de su vida personal también en el autor. En el autor. ¿no? Y el personaje, y estoy con el autor, en el personaje es un magistrado que también busca siempre la justicia y la equidad, claro. Y tratar de quedar bien, y esto quiero remarcarlo, quedar bien para los demás. Él hace todo lo que los demás esperan que haga,
¿Y él para cuándo, no? Claro, de hecho cuando él pierde su trabajo, en la primera parte del libro, él pierde su trabajo y tiene que renunciar a este estatus de vida que tenía, y la mujer no quería renunciar al estatus de vida, pero nunca se le caía decir voy a trabajar. No sé cómo sería en aquel momento, pero era como que él tenía que ser el único que sostuviera toda esa economía, ¿no? Exacto. Y bueno, y se tienen que trasladar a la casa de campo del hermano de ella, que no pagaban nada. Ajá. Y cuando él empieza, en este momento es donde él empieza a preguntarse qué hace ahí, con todo lo que él sabía y con todo lo que esta movida que él tenía interna, porque al quedar sin trabajo, todo ese círculo de magistrados también lo hacen a un lado, ¿no? Claro. Entonces es como que él se siente que de repente dejó de ser, de pertenecer, y necesitaba hacer algo. Claro. Entonces ahí viaja él a Petersburgo, en el camino se encuentra en el tren con alguien del gobierno que le cuenta que estaban cambiando todas las personalidades del gobierno, y ahí le dan a él un lugar. Acá en la novela, como en prácticamente el 100% de todas las novelas, está lo que yo siempre remarco, que es el viaje del héroe, y acá se marca y se ve que un viaje, siempre digo yo que es un viaje o real o un viaje introspectivo. Yo creo que acá hay una mezcla de ambos, y creo que más pesa el viaje introspectivo para buscar quién es él y qué hizo con su vida, y si se acerca la muerte, qué hice con mi vida antes de morir de verdad. Totalmente, totalmente, porque él se da cuenta de esto cuando... curiosamente, cuando él se muda a San Petersburgo, que la mujer y la hija no lo querían seguir, entonces él busca una casa enorme, la empieza a decorar y todo como presentándoles a ellos a futuro, y que se sintieran cómodos y se sintieran bien, porque en realidad había logrado que le pagaran el doble de lo que ganaba antes. Entonces, cuando él se da cuenta, al llegar su mujer y sus hijos a esta nueva casa, y se da cuenta que no valoraban nada, es cuando él se cae, tiene este golpe que le genera toda esta situación comprometida con un riñón. Pero en aquel momento ni se sabía que era el riñón en realidad, ¿no? Le cambiaba el color de la piel, le cambiaba el gusto de la saliva. Entonces todo esto lo llevaba a que qué era lo que tenía. Y ahí es donde él empieza a darse cuenta, porque este ninguneo que le hace la mujer permanentemente, ¿no? Claro. De que cuando él se sentía mal, venía el médico a verlo, ella se iba al teatro toda emperifollada y no se quedaba a acompañarlo, ¿no? Ahora, qué bueno que es el contraste, y hablo de literatura, ¿no? Qué bueno que es el contraste de encontrar una persona tan distinta a él, y que tiene que transitar esta historia juntos, cómo enfrentan cada uno sus inconvenientes, ¿no? En la vida. En la vida, sus situaciones, sí, porque una con una frivolidad extrema, y él siempre pendiente de la familia, del bienestar, y bueno, y así se fue dejando él de lado, ¿no? Claro, exactamente. Hasta que el clic, creo yo, que se lo hace el mayordomo, es este chico que le sostenía a él los pies en los hombros, no me acuerdo el nombre de ese personaje maravilloso, que era joven, él lo describe como joven y apuesto, y que tenía que verlo a él ya en el umbral de su vida, en estas situaciones tan comprometidas de que no le funcionara un riñón, ¿no? Claro. Y él lo veía tan simple, y era hijo de un granjero, ¿no? Y veía que no necesitaba toda esta ostentación para ser alguien feliz. Entonces, ¿dónde está la verdadera felicidad? En la ostentación, en estos círculos que son necesarios a veces por el trabajo, pero tenemos, yo creo, que poder desprendernos de estos deber ser, y no olvidarnos de quiénes somos nosotros realmente. Exactamente. Recordemos a la audiencia, le contemos qué es lo que estamos reseñando, porque si por ahí recién te estás enganchando, estamos reseñando un libro de León Tolstoy, o Lev Tolstoy. ¿Cómo se llama el libro, Beca? La muerte de Iván Ilich. La muerte de Iván Ilich es una novela corta que la hizo hacia el final de su vida, donde tiene muchos planteamientos existenciales, más
que una obra literaria, yo la recomiendo como una obra de vida. Total. Para que se pueda ver y podamos nosotros replantear las cosas que creemos que estamos haciendo bien o que estamos haciendo para los demás y no para nosotros mismos. Uh-huh. Exactamente. Ahora, acá traje un pedacito, traje varios fragmentos, como el otro día, que me parecieron maravillosos. Y uno de los fragmentos primeros es cuando él decide de por qué se casa, ¿no? Y es muy cortito, dice: Parskovia Fedorovna, esa es la mujer, era de buena familia, no era mal parecida y tenía algunas pequeñas propiedades. Iván Ilich podría haber aspirado a un partido más brillante, pero incluso esto era bueno. Él tenía su sueldo y ella esperaba que tendría algunos ingresos iguales a él. Ella tenía buenas relaciones y era una joven dulce y completamente correcta. Decir que se casó porque se enamoró de ella debería ser algo que simpatizara con la visión de su vida, pero sería tan incorrecto como decir que se casó porque su círculo social aprobaba el matrimonio. Ah, caramba, ahí está, qué bien explicado que está acá, ¿no? Toda el personaje, la construcción del personaje de la esposa. Totalmente. Se dejó influir por ambas consideraciones. El matrimonio le proporcionaba satisfacción personal y al mismo tiempo era considerado lo correcto por los más altos cargos de su entorno. Así que Iván Ilich se casó. Entonces Iván Ilich se casó. Y a ver, acá advierto cierto dejo de resignación, ¿no? Al casamiento. Al casamiento o al mandato. Al mandato familiar. Recuerdo en alguna parte de la lectura de este libro que él era feliz solo cuando recordaba su época de la niñez, de la infancia, cuando los mandatos eran pocos o no eran conscientes los mandatos, cuando uno era más inocente, de verdad, antes de crecer y de contaminarse con todo el ritmo de la vida. Totalmente, con todo ese deber ser que a veces nos preguntamos hasta dónde tenemos que delegar nuestra vida por lo que nos impone la sociedad, ¿no? Porque cuando estamos en ese último suspiro, en ese último lecho, en ese último tramo de nuestra vida, no hay nadie de la sociedad para que nos tienda una mano. La muerte es una cosa totalmente solitaria. He escrito yo alguna vez algo sobre este tema y bueno, me gustaría compartirlo algún día. Beca, sé que tenés más. Vamos a robarle unos minutitos al segundo bloque porque veo que tenés para leer también alguna otra, y así lo dejamos al oyente con las ganas de escuchar qué es lo que a qué se va a enfrentar cuando vaya a leer esta novela. Totalmente. Qué linda la reseña del día de hoy. ¿Me pueden repetir el nombre del libro? Bueno, exactamente. El libro se llama La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. De León Tolstoy. Un saludo para todos los de la mesa. Ay, estoy hoy. ¿Sí? Bueno. Qué lindo, Beca, escucharla, y a vos, Diego, un saludo para todos. Me dice y no me pone el nombre. Bueno, gracias por estar presente con nosotros. Que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando. En la larga lista de canciones de Sabina hay algunas a las que yo llamo revitalizantes, ya que intentan cambiar el universo para que tu vida sea más feliz, más sencilla y mejor. Suena Noche de Bodas, Joaquín Sabina. Nos encontramos en el mágico mundo de la radio. Vos y yo, capítulo 2, Déjà Vu. Al igual que el dolor fue empeorando, mi vida fue empeorando, pensó. Hay un punto luminoso allá en el fondo, al principio de la vida, y después todo se vuelve más y más negro. Y avanza cada vez más rápido, en proporción inversa al cuadrado de la distancia de la muerte, pensó Iván Ilich. Y le vino a la mente el ejemplo de una piedra que cae hacia abajo con una velocidad creciente. La vida,
una serie de sufrimientos crecientes, vuelve cada vez más hacia su fin. El sufrimiento más terrible, estoy volando. Se estremeció, se movió y trató de resistirse, pero ya era consciente de que la resistencia era imposible, y de nuevo, con los ojos cansados de mirar, pero incapaces de dejar de ver lo que tenía delante, se quedó mirando el respaldo del sofá y esperó, esperando esa espantosa caída y el choque y la destrucción. La resistencia es imposible, se dijo a sí mismo, si pudiera entender para qué sirve todo esto. Pero eso también es imposible. Una explicación sería posible si se pudiera decir que no he vivido como debía. Pero es imposible decir eso. Y recordó toda la legalidad, corrección y corrección de su vida. Un fragmento de la muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, el tema que estamos reseñando en el día de hoy, la novela corta de León Tolstoy. Con este fragmento te damos la bienvenida al segundo bloque de capítulo 2 de Déjà Vu, con nuestra columnista estrella de los lunes. Esto siempre lo digo con los columnistas, no tengo otro columnista los lunes. Así que Beca, qué lindo fragmento que ha traído de esta novela corta, esta novela que es bastante existencial y que me encanta porque leyendo esto uno puede quizás destruir esos mandatos, ese deber ser que usted estaba hablando en el primer bloque. Qué importante que es la lectura de un libro, de una novela corta que la lee rápido, que se la lee rápido. Porque se la lee en horas. Exactamente, no es una novela ni larga ni difícil de leer, como Ana Karenina, que entre paréntesis Ana Karenina fue una obra objeto de cine. Muchas versiones de Ana Karenina, incluso que trata temas que son todavía actuales, como este, que yo creo que el existencialismo no va a terminar nunca. A medida que vamos creciendo en una sociedad que cada vez te impone unos mandatos y uno que tiene que ser como los demás quieren que sean, está esta obra que se la debe leer, ¿verdad? Totalmente. Los dolores de Iván Ilich deberían ser atroces, pero más atroces que los físicos eran los dolores morales, que eran su mayor tormento. Creo que es un libro depende de la editorial y del tamaño, es un libro que no pasa las 100 hojas, entre 80 y 100 hojas, no tiene más. Muy corto. Muy corto, se lee en horas, es un libro que se lee en 2-3 horas, o por ende un fin de semana espectacular. Exacto. Sí, es un libro tan reflexivo que a mí, mientras leía recién Diego, se me vino a la cabeza uno de mis trabajos con las emociones, sí. Y me tocó estar en un geriátrico donde, tristemente, el 90% de la pregunta final de las personas que están transitando esa última etapa de la vida es el ¿por qué no lo hice? Claro. ¿Por qué no me animé? Uh-huh. ¿No? Y creo que llegar en ese último momento con estas preguntas nos tendría que servir, si hoy somos conscientes de esto, para no llegar a ese momento en el que ya no podemos hacer nada para ser. Nadie nos dice lo que hay después de la muerte. Ojalá que nos dijeran que, como yo pienso, ¿no?, que después viene algo mejor todavía y que esto es un ensayo, pero no lo sabemos. Uh-huh. Entonces, como no lo sabemos, y también se me vino El poder de la hora, el libro de Eckhart Tolle de autoayuda, que también leo bastante, donde él dice vivir el presente, ¿no? ¿Por qué estamos siempre perdiendo el tiempo en pensamientos que no podemos solucionar, que están atrás, que están en el pasado? ¿Qué tema? O en el deberíamos hacer, ¿no? O sea, nos inculcan por todos lados que tenemos que prepararnos para nuestra jubilación, sí. Y siempre estamos mirando hacia adelante y no vivimos el presente, no estamos en el ahora real. Entonces creo que esta lectura, muy simple y muy rápida para que la tengan en cuenta, va a hacer que realmente nosotros podamos quizás girar hacia nosotros mismos y ver a qué le estamos dando importancia. Si le estamos dando importancia al qué dirán, al círculo donde nos movemos, o se me ocurre también hablar de estas parejas que no saben valorarse dentro de la convivencia y que cuando una de las partes llega del trabajo cansada y quizás la otra parte o trabaja dentro de la casa, que no es poco, están agotados los dos,
Y en vez de darse un respiro, un sentarnos a tomar un mate, un café, ¿cómo te fue? ¿Qué tal tu día? Nos recibimos a los ladridos, ¿no? Claro. Nos recibimos con sacadas en cara, con situaciones que se pueden resolver desde otra mirada, desde otro lugar. Si elegimos estar juntos, tenemos que poder valorarnos juntos. Exacto. Que esto es lo que le pasa al personaje, ¿no? Claro. O sea, una mujer totalmente hostil con él, con su enfermedad, donde lo ignoraba en la peor etapa de su vida y lo único que le importaba era qué situación económica o si ella iba a poder cobrar la pensión del gobierno cuando él no estuviera. Claro. Para mantener su Estatus. Gracias. Claro, su estatus de vida. Y esto lo vemos, lamentablemente se ve mucho, y es uno de esos temas en los cuales una pareja, estén o no estén casados, una pareja se separa. Hay mucho de esto en la actualidad. ¿Por qué no dejar que una parte estimule a la otra en pos de sus objetivos, de sus sueños, y no de coartarlo o de coartarla? Hablemos sin género, porque tanto hombres como mujeres, de las dos partes sucede esto. Totalmente. Y muchas personas llegan a un punto en la vida donde dicen, ¿por qué no lo hice? Como bien dijo hace ratito usted, ¿por qué no hice esto? Y el momento de la muerte, cuando tengamos que hacer una reflexión, un raconto de toda nuestra vida, no lleguemos a arrepentirnos por lo que no hicimos. Totalmente. Vivimos como realmente deberíamos vivir, algo que Iván comienza a analizar demasiado tarde para poder remediar algo. Quizás nosotros sí estemos a tiempo de esta reflexión, ¿no? Así que es una obra, creo, para no dejarla pasar indiferente, para leerla, para sacarle el jugo. Van a quedar angustiados. A mí me dio mucha angustia porque el existencialismo, el realismo que tiene Tolstoy para escribir es tan impresionante que uno siente, creo que de los pocos libros que yo realmente pude vivir, no sé qué le pasó a usted, ese trayecto morboso de la muerte cuando va desgastando un cuerpo, porque él tenía problemas con un riñón que se había desprendido, que le queda flotante. Entonces, obviamente, para todo lo que era evacuar su organismo era sumamente complicado y contaba que no lo podía hacer solo, ¿no? Claro. Entonces, terrible para una persona, un magistrado de la burocracia, de toda la sociedad tan exquisita y esa élite que no se permitían que nadie, digamos, les tocara ni siquiera el codo, a tener que tener estos últimos días en esa situación tan desagradable, ¿no? Claro. Entonces, valorar todo lo que la vida nos va poniendo de repente y sin pensar en qué lugar estamos, porque hoy podemos estar arriba de todo y mañana podemos estar en el subsuelo. La vida es un ciclo. A veces nos encuentra arriba, otras veces tenemos que mirar desde abajo cómo transcurre todo. Hay una frase que se me vino a la mente de John Lennon que dice que la vida es eso que pasa mientras estamos haciendo planes o mientras estamos haciendo otros planes. Algo así dice esta frase que replicó John Lennon y creo que entra justo, ¿no? entre los temas que trata esta novela, que además tiene otros temas, ¿no? Sí, tiene muchísimos temas porque, bueno, habla del miedo a la muerte, claro. El dolor de la enfermedad, las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Tenemos que aprender a tomar decisiones por nosotros, aunque parezca egoísta, porque a veces dice, pero eso es muy egoísta, exacto. La vida es egoísta. Exacto. Y todo nuestro entorno va a estar bien si las decisiones que nosotros tomamos son las correctas. Acá entra uno de los mandatos de vida de nosotros, si no tomamos decisiones por nosotros mismos, tratando de satisfacer todos los pedidos de todas las personas que nos rodean para hacerle más fácil la vida a ellos, llega un punto en que uno se termina arrepintiendo. Lamentablemente, y esto no es una apología del egoísmo, sino simplemente tratar de que nuestra vida sea consistente con nosotros, ¿no? Con nuestras elecciones. Con la nuestra. Sí. Pero sin ir más lejos, y acá salimos un poco de lo que es la novela en sí, pero sí con este tema de las elecciones, tenemos
¿Cuántos chicos que estudian en la universidad Ay, sí. porque el padre es abogado, es médico, es odontólogo, porque tiene la clientela, y jamás le preguntaron a ese chico si estaba feliz con esa elección o si era su elección? Exacto. ¿No? O los que ahora están con esta cuestión Messi, que quieren que su hijo sea futbolista. Y bueno, y vos decís, ¿y cuándo se le pregunta qué quieren ser? Claro. Cuando mi hija mayor decidió ser actriz de cine, ella dice, mamá, voy a estudiar para ser actriz, me encantó. ¿Qué tal? Qué y genial. toda la gente le decía, pero ¿qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera en serio? Ay, claro. Y después te decían, pero se va a morir de hambre. Y yo digo, mira, ella tiene clarísimo que va a ser una gran actriz y yo creo en ella porque lo cree desde que tiene 5 años. Y si yo la apoyo, ella va a llegar y estoy segura que va a llegar. Y una actriz que llega gana mucho más que una arquitecta, un abogado, o no sé. Sí. Creo que todos ganan en relación y en función a lo que aman. Si amamos lo que hacemos, Exacto. llegamos a donde queremos llegar. Y si uno ama lo que hace, le va a poner todo el esfuerzo necesario para ser el mejor o la mejor de todos. Sea lo que sea. Exactamente. Si no te propones ser el mejor, ¿para qué? No importa si... a ver, a mí y a varios de los escritores nos dicen, de la literatura no se vive. Pero si uno pone todos sus esfuerzos... sí se vive. Sí se vive, exactamente, sí se vive. Escribiendo y con todas las otras actividades satélite a la escritura, se puede. Solo hay que ponerse en mente de que uno puede llegar a ser el mejor, pero trabajar incluso en pos de ello. Total. Si uno no se prepara, no lee, difícilmente sea un buen escritor, difícilmente sea un buen abogado, un escribano o alguien, un dibujante o cualquier cosa. Lo que fuere, totalmente. Por eso tenemos que aprender a priorizar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros queremos como persona, en vez de darle el gusto a alguien, Claro. aunque sean nuestros padres, porque fueron sus frustraciones o... ¿Puedo contar una anécdota que se me acaba de venir rapidísimo? Pero puede lo que usted quiera. Cuando viví en Buenos Aires, Sí. Mi hija tenía en ese momento 6 añitos, Sí. y entre los 6 y los 8 años fue compañera de un nene que tocaba el violín de manera Wow. fabulosa, con esa edad. Sí. El padre, que yo no entendía por qué le ocultaban el violín y todo, yo era amiga de su mamá, hasta que me dice que el papá no quería que él tocara el violín, que quería que fuera futbolista. Lo quería mandar a jugar a Boca, bueno. Y el papá un contador, ¿no? O sea, no era que no tenía estudio ni nada, sin desmerecer a la persona que no tiene estudio, pero a lo seguro. que me refiero es a lo que vino después, Claro, ¿no? claro. Una persona preparada, que trabajaba en una empresa grande y demás. Un día estaba yo con ella tomando un café en la casa, el nene nos tocaba el violín siempre porque le apasionaba. Claro. Llega el padre, antes de tiempo, la cara del nene cuando lo ve a su papá, el papá agarra el violín, lo rompe delante de mí, por favor. y le dice que se vaya a su cuarto, que con el violín se iba a morir de hambre. Bueno, pasó la vida, yo después me mudé a Casa Alta, qué sé yo. Hace poco nos reencontramos con ella por Facebook y le pregunto, ¿no? Y le digo, claro. y Matute le decíamos, ¿y Matute en qué anda? Porque lo habían metido a jugar al fútbol. Ay. Cuando cumplió 18, tiró la pelota y hoy está tocando en el Colón. Claro, mire. Con 22 años. Mire cómo le hizo perder tiempo, ¿no? ¿Me entendés? Le hizo perder un tiempo. O sea, un violinista de alma, porque dice que el profesor le decía que no podía hacerle perder ese talento, ese don que tenía con el violín. Y bueno, y cuando uno lucha por su sueño, a partir de que uno ya se independiza por la edad, y realmente pelea por su sueño, llega, qué lo logra. hermoso. Qué buena historia que ha contado. Sí, hermosa. Sí. Bien, esto ¿no? de que quizás ha llegado la conciencia en el momento justo de esta persona, y eso es lo que debemos procurar y siempre tratar de hacerlo ver. Si el chico, por ejemplo, anda mal en matemáticas, pero es un gran dibujante y en esta materia de actividades plásticas, ¿sabe bien? ¿Qué es un consejo que yo escuché alguna vez? No hay que estimularlo para que estudie matemáticas, sino para que desarrolle las actividades artísticas. Exacto. Bueno, acá si me permitís algo que yo tuve el año pasado cuando trabajé con las emociones en las escuelas, hay muchos chicos con síndrome de Asperger hoy, y el síndrome de Asperger tiene
solamente interés en un tema o en algunos temas, no en todos. Entonces, los profesores te dicen, ¿qué hago con este chico que le da solamente importancia a matemática y lengua, historia, todas las humanistas? Nada. ¿Y qué pasa con este tipo de mentalidades? Que ellos, un Asperger, si le interesa la matemática, la astronomía, capaz que te hace un cohete y te lleva a Marte, porque es lo que le interesa. Entonces, exacto. por ende, no le interesa lengua. Entonces, jamás le va a prestar atención a lengua. Entonces, yo decía, tienen que tratar de ver qué es lo que él, si ya tienen un diagnóstico, que pueda aprobar estas materias, pero ¿por qué insistir y hacerlo padecer por algo que él no quiere perder tiempo porque no lo considera importante? Entonces, creo que estamos en un momento de la educación también donde hay que cambiar muchas cosas, tanto como educadores como padres, ¿no? Claro. Buenas tardes, compañía, Tejerina y Alba, dice. Bueno, interesante como siempre, es Beca, ¿no? Interesante como siempre las propuestas. ¿Me puedes decir qué libro de autoayuda lees? Soy Patricia, DNI 804. Dice, me parece que estoy equivocada de la autora. Dice, es Beca, me acordé, dice después. Me encantan tus anécdotas y tus conclusiones de ambos, dice, gracias. Bueno, recordamos la pregunta que acaba de hacer Patricia a Beca. ¿Me puedes decir qué libro de autoayuda lees? Dice. Ay, si querés andá a mi canal de YouTube, ahí los pongo. Está. Bueno, hacemos un poquito de publicidad. Sí, díganos, por favor. Ahí tengo en mi canal de YouTube, hablo siempre de, bueno, ahora empecé a reseñar libros porque me pidieron de autoayuda, pero me gusta mucho, Deepak Chopra, Wayne Dyer, me gusta la metafísica también, por ende me gusta Connie Méndez, me gusta, ¿quién más estoy leyendo ahora? Gustav Jung, me encanta Jung. Sí, claro. Claro que es psicólogo, pero creo que es el padre también, ¿no? De todo esto. Sí. Edgar Tolle es otro. Pero bueno, Emmett Fox. Pero bueno, ahí va, en mi canal de YouTube que se llama Beca Pret Somos Palabras, ahí van a encontrar también reseña de libros y hablo de emociones sobre todo porque es un canal que hice orientado más a las emociones que a la literatura en sí. Entonces, le digamos un libro. ¿Se acuerda el último de autoayuda que reseñó en su canal de YouTube? Sí, el de Wayne Dyer, creo Ahí que está. es el mejor libro de autoayuda que hay. Anota, que Patricia. se llama Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Bien, excelente bien. libro. Ahí está la reseña completa el viernes creo que la subí a la reseña. Ah, perfecto. Uy, nuevito. Bueno, si no llegaste a anotar, recordá entrar al canal de YouTube que se escribe, ¿cómo se escribe? Beca con B corta y doble C. Beca con B corta y doble C y PREETZ. Ahí Pretz. está. Beca Pretz Somos Palabras. Pongan beca y ya aparezco. Ya yo. está, no hay otra beca No hay en el muchas mundo. becas. Bueno, Beca, hablando de Beca, ¿nos queda algo para cerrar el programa de hoy? Hay un diálogo muy interesante que es ya Iván Illich con la muerte, Sí. donde ya él se ve que ya está pasando al otro lado y me interesaría poder leerlo. A ver, por favor. Es un poquito largo, pero bueno, vale la pena. Qué bueno y qué sencillo, pensó. Y el dolor se preguntó, ¿qué ha sido de él? ¿Dónde estás, dolor? Volvió su atención a él. Sí, qué bueno, ahí estás. Que el dolor sea, que la muerte sea. ¿Y la muerte dónde está? Buscó su antiguo miedo a la muerte y no lo encontró. ¿Dónde está? ¿Qué muerte? No había miedo, porque no había muerte. En lugar de la muerte había luz. Así que es eso, exclamó de repente en voz alta. ¡Qué alegría! Pero para todo esto ocurrió en un solo instante y el significado de ese instante no cambió. Para los presentes, su agonía continuó durante otras 2 horas. Algo traqueteaba en su garganta, su cuerpo demacrado se retorcía, y luego los jadeos y el traqueteo eran cada vez menos frecuentes. Se acabó, dijo alguien cerca de él. Oyó estas palabras y las repitió en su alma. La muerte ha terminado, se dijo a sí mismo. Ya no existe. Tomó aire, se detuvo en medio de un suspiro, se estiró y murió.
Wow. Qué importante esto, ¿no? Se acabó la muerte. Creo que en este punto él se da cuenta de que no había vivido una vida, sino que toda su vida había sido una muerte constante. Un muerto en vida. Un muerto en vida, se acabó esta muerte. Ahora vamos a la otra vida. Qué lindo, realmente, Beca, una cosa cortita porque ya tenemos que dejar que abandonar el programa de hoy. Llega la noche de las librerías. Sí, el viernes Sí, estoy ahí con Lecturarte a partir de las 6 de la tarde en la librería 12 Letras, me toca. Bien. Así que si quieren ir ahí, estimados oyentes, vamos a estar. Yo pertenezco a un grupo, ya lo dijimos alguna vez, que se llama Lecturarte, Mujeres Maravillosas, que nos dedicamos a llevar la lectoescritura a los niños y a los adolescentes. Qué hermoso, realmente. Bueno, vamos a estar presentes este día viernes a partir de las 18 en 12 Letras. 18 horas, 12 Letras, Caseros, allí al frente de la iglesia de la Merced. Listo, exacto. así más fácil de acordarse. Se nos acabó el tiempo, Beca, muchísimas gracias por haber venido. Realmente he disfrutado, como todos los lunes estoy disfrutando su columna. Muchísimas gracias. Maravilloso libro, la verdad, y Realmente. muy reflexivo. Espero que no se dejen No, léalo. perder la vida, por favor, que les haya servido para reflexionar y para ser lo que ustedes quieran ser. Nos vemos el otro lunes. Y nosotros también nos reencontramos mañana a las 16 horas. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos. Ganarte, si te hace